especial y hoy tenemos un tema muy especial para compartirlo con todos ustedes. Nuestro hermano Alonso con nosotros y que el Señor Jesucristo nos siga bendiciendo. Bueno, saludando a toda la audiencia, a los hermanos, a los amigos, a los hermanos acá en San Calixto, a la iglesia del Señor en general. Dios les bendiga poderosamente en esta mañana. Bueno, vamos a mirar un poquito, porque pues el tema es bastante largo, pero vamos a hablar hoy de la fe de Abraham. Vamos a leer allá en Génesis capítulo 22, versículos del 1 al 4. Dice la palabra del Señor: aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham, y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Amén. Bueno, si regresamos un poquito al capítulo 21, versículo 33, dice la palabra del Señor: y plantó Abraham un árbol tamarisco en Berseba e invocó allí el nombre de Jehová, Dios eterno. Alguna vez nosotros en la vida cristiana nos hemos detenido y quizás hayamos dicho: gracias, Señor, porque todo va bien. El negocio, el trabajo, el matrimonio, los hijos, la esposa, usted mismo, la salud, todo va bien. Y agradecemos al Señor porque todo va bien. Si usted analiza un poquito el versículo 33 del capítulo 21, usted analizará que Abraham estaba descansando y estaba dándole gracias a Dios porque todo estaba bien. Y Dios lo llamó a Abraham, y después que salió de Ur de los Caldeos, sucedieron muchísimas cosas. Fueron casi 3,000 kilómetros caminando. Y a la edad de 100 años nace su hijo, ese hijo prometido por el Señor, Isaac. Incluso tiene un nombre que significa risa, porque la abuelita o la esposa de Abraham no creyó que Dios, a la edad que ella tenía, pues le iba a dar un hijo, y le dio risa cuando le dijo que estaba encinta. Dios lo llamó, y después de tanto caminar, pues por fin llega el hijo de la promesa. Pero ahora, cuando él está dando gracias a Dios porque todo va bien, porque todas las cosas están bien, su casa, su negocio, todo está bien, pero de repente Dios lo llama en medio de todo ese estar bien y le dice a Abraham que sacrifique a su hijo de 20 años. 20 años tenía este muchacho. Ya Abraham 120, un anciano de 120 que había disfrutado de su hijo por 20 años, y de repente Dios le dice: bueno, necesito que hagas un sacrificio, y ese sacrificio pues es tu hijo. 20 años en plena juventud. Y dice el versículo 1 del texto que tomamos como base, Génesis 22:1: aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham. La respuesta: heme aquí. Esas palabras cuando Dios lo llama a uno, qué bueno poder decir eso: Señor, heme aquí. Pero dice la palabra del Señor que Dios probó a Abraham. Dios prueba a este siervo. Pero lo curioso es que lo llama por su nombre, porque Dios conoce todo nuestro nombre, nuestras cosas, lo que nosotros somos. El Señor sabe quiénes somos. Incluso la Biblia nos señala que Él sabe hasta cuántos cabellos tenemos. Él sabe de nuestros problemas. Él sabe de nuestras necesidades. Dios sabe por lo que estamos pasando en este momento. Y creo que cada quien conoce la gotera de su casa. Pero quizás para Abraham en esta ocasión, cuando Dios lo llama, no es para darle buenas noticias como siempre, para darle promesas. Esta vez no era para eso. Y todos esperamos siempre buenas noticias. Es más, a veces creemos que la felicidad
es la ausencia de los problemas. No, la felicidad aún es felicidad, aún con los problemas encima. Y es así que Abraham responde: Señor, heme aquí, a pesar de que le amarga el momento, digámoslo así, el Señor le amarga el momento, porque esta vez sí fue directamente el Señor, porque el Señor es el que decide probarlo. Sin embargo, Abraham responde con humildad: Señor, heme aquí. En otras palabras, mande usted. Es una respuesta de un siervo. Estoy dispuesto a lo que usted me diga. De seguro, mi hermano querido que me está escuchando, mi amigo que me está escuchando también, ¿alguna vez Dios lo ha llamado por su nombre? Tal vez le ha dicho algo. Tal vez en este momento lo está llamando para que usted, que está descarriado, se reconcilie con el Señor, que vayas a la iglesia, que leas la Biblia. Tal vez, amigo, que usted no ha conocido del Señor, el Señor le está diciendo en este momento que te arrepientas. Dios te llama, y lo más importante, cuando Dios nos llama es para que nosotros le seamos fieles. Y dice el versículo 2, y dijo: toma ahora tu hijo, tu único hijo, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y probó Dios a Abraham. Dios tendrá que probarnos algún día para ver si realmente somos obedientes, si realmente le amamos, y quizás tendrá que probar nuestra fe para que nosotros podamos mejorar. Dios está probando a Abraham porque él iba a ser padre de naciones. Dios lo estaba probando porque también lo iba a bendecir. Dios quiere ver si por fe Abraham está dispuesto a obedecerle. Dice Job 23:10, mas él conoce mi camino, me probará, y saldré como el oro. Cuando Dios nos prueba no es para que, o más bien, cuando Dios nos prueba no es para amargarnos el rato, es para que pasemos por el juego y salgamos como el oro, dice la palabra. ¿En estos últimos días has tenido alguna prueba? Quizás la razón por la que Dios te está probando es para que tú confíes más en el Señor. Y esta prueba que le estaba sucediendo a Abraham es una de las más difíciles de soportar. Dios le había dado un hijo, el que le había prometido, pero ahora lo quería de vuelta. Qué egoísta Dios, podría decir alguno. Y sobre todo la forma como tenía que hacerlo, tenía que sacrificarlo. Tendría que ir al monte Moriah, tenía que caminar más o menos unos 70 kilómetros. Se tardaría 3 días. Dios no lo dijo que lo hiciera en el mismo lugar donde estaban. Me imagino que esos 3 días fueron los más amargos para Abraham. Y tampoco le dijo el lugar para que lo pensara, se demorara. Quizás Dios te diga las cosas y no quiere que lo pienses mucho para obedecerlo, para entregarte. Quizás en el pensamiento de Abraham, a pesar de que aceptó la voluntad de Dios, en su pensamiento pensó: bueno, yo quizás lo sacrifico y yo sé que como Él es el Dios Todopoderoso, tal vez lo va a resucitar. Dios en este momento quiere que hagamos algunos sacrificios por Él. Quizás el diablo nos ponga en la mente que no lo obedezcamos, que nos ponga en la mente algunos pensamientos de desobediencia. Y dice el versículo 4, y al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos, el monte Moriah, donde Salomón construyó el templo del Señor, donde hoy está el muro de las lamentaciones, donde hoy también está ese domo grande que lo vemos en las fotos como dorado. Ahí hay una mezquita de los musulmanes, de los árabes, pero es el mismo lugar donde está el muro de las lamentaciones de Israel. Segunda de Crónicas 3:1, comenzó Salomón a edificar la casa de Jehová en Jerusalén, en el monte Moriah, que había sido mostrado a David su padre, en lugar que David había preparado en la era de Ornán Jebuseo.
Dios le dice exactamente dónde quiere que Abraham haga el sacrificio. Le dice paso a paso qué es lo que tiene que hacer. Incluso un abuelo de 120 años está allí preparando una leña. Y Dios también quiere que en la vida cristiana me enseñe paso a paso qué es lo que tengo que hacer. Incluso a veces me dice hasta dónde tengo que llegar. Y Él nos mostrará qué es lo que sigue paso a paso. Si ya creíste, si ya te arrepentiste, Señor te va mostrando qué es lo que tienes que hacer de ahora en adelante. Y en medio de esa subida al monte Moriah, Isaac le pregunta a su padre, llevaba la leña, llevaba un cuchillo. Sí, Padre mío, quizá le dijo así, pero no llevamos cordero, no llevamos nada que ofrecer. Y su padre le dice, Dios proveerá. Esa era su confianza en el Señor. Génesis 22:9 dice, y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña. Y ató a Isaac, lo ató, lo amarró y lo puso en el altar sobre la leña. Ese Isaac que vemos ahí representa al Señor Jesucristo. Y lo puso sobre el madero, la leña. El Señor Jesús también extendió sus brazos y los puso sobre un madero para que fueran clavados. Estuvo dispuesto a morir por nosotros, por nuestros pecados en la cruz. Pero Abraham estaba dispuesto a dar a su hijo. Y no era cualquier Dios, es al Dios que hizo los cielos y la tierra. Muchos hoy no están dispuestos. O más bien, lo digo de estas palabras. Si tú le das una carrera a tu hijo, eso está muy bien, para que salga a ganar millones, pero si él se aparta del Señor, yo creo que hemos fracasado en alguna parte. Algo nos ha faltado. Y quizás es que no le hemos dedicado a esos hijos completamente al Señor. Primero, Dios prueba la fe de Abraham. Su fe fue probada durante esos 3 días. El Señor te dice en esta mañana, joven, señorita, yo quiero que me obedezcas, que te mantengas puro hasta el matrimonio. Quizás el diablo en este espacio que tienes de juventud quiere decirle, no, es que Dios quiere dañarte la libertad, que Dios solamente quiere robarte la vida y quiere que esa vida suya sea triste. Pero en esta mañana Dios te puede llamar por tu propio nombre. Quizás Dios le esté diciendo a usted en esta mañana que tienes que compartir del Señor, que le hables a tu vecino, que le digas que todo lo que vas a hacer por el Señor lo haces por fe. Ojalá que no pasen esos 3 días y te desanimes. Hoy estás animado, pasas al altar, Señor, quiero servirte, pero en 3 días te has desanimado y empiezas a hacer todo lo contrario, más bien lo que el mundo dice. Tal vez estés a punto de renunciar a la vida cristiana, pero déjeme decirle que aún en esta prueba tan difícil, Abraham no lo hizo. Dios probó la fe de Abraham. Segundo, vemos que Abraham practicó su fe. Abraham llevó a la acción su fe. No se quedó solamente en la teoría. Razón tiene el apóstol Santiago cuando nos dice, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. No es que yo haga obras para ganarme la salvación, no. Es que yo soy salvo, entonces hago obras. Génesis 22, del 10 al 11 dice, y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham, y él respondió nuevamente, heme aquí. Nótese, vuelve a decir Abraham, heme aquí. Y el versículo 12 dice, y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único hijo. Entonces Abraham llevó a la práctica su fe, a la acción su fe. Una fe muerta sirve muy poco.
Si decimos que amamos a Dios pero no le obedecemos, esa fe sirve muy poco. Juan 14:15 dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. Dios siempre buscará una fe que se lleve a la práctica, a la acción. Aún en estos 3 días la fe de Abraham no claudicó. Pudo haberse arrepentido. Tenía 70 kilómetros. Se tardó 3 días en llegar. Le pregunto en esta mañana, ¿cuál es la duda hoy? ¿De qué estás dudando? Quizás Dios te ha llamado a servir, pero tal vez has dicho al Señor sí a lo que te ha llamado, pero han pasado tan solo unos días y ya tu fe está por el piso. Estás dudando. Ay, es que esto es muy difícil de cumplir. No, mejor lo hago después. Pero es necesario que la fe que hoy tenemos la llevemos a la práctica, que lo que tú prometiste al Señor lo lleves a la acción. ¿Qué le hace falta hoy para obedecer? Dios quiere que des tus diezmos, por ejemplo, para bendecirte. Pero tal vez la gente o el mismo diablo te hace dudar y solo quedas en medio. Cuando estamos pasando una prueba no es porque Él quiera vernos miserables, sino para que veamos cómo Dios quiere usarnos y bendecirnos. No pierdas de vista a Dios. Solo 3 días y podrás ver la gloria de Dios. Tercero, vemos que la fe de Abraham tuvo un resultado. Génesis 22:13. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Dios se provee de un cordero. Cuando Abraham llevó su fe a la práctica y no se detuvo, ahora el resultado de su fe es una bendición presente. Dios tiene bendiciones presentes para cuando nosotros obedecemos a Él por fe. Me acuerdo que un día no tenía para pagar el recibo de la luz. Y eran las 7 de la mañana, tenía que pagar 45,000 pesos. Y no había para pagar el recibo de la luz. Sin embargo, me arrodillé y le dije: Señor, hoy no tengo para pagar el recibo de la luz. Y había orado como media hora. Y tocaron la puerta de la casa. ¿Quién es hasta ahora? Cuando llegó un hermano, que yo no era pastor de él, me dice: hermano, Dios le bendiga. Sí, hermano, ¿y ese milagro qué hace por aquí? Me dice: hermano, que esta mañana estaba orando y Dios me puso en el corazón traerle este dinero. Me dio 50,000 pesos, me sobraban 5,000. Pero ese es la acción o la fe o el resultado de creerle al Dios que le servimos. Génesis 22, 15 y 18 dice: y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo y dijo: por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está en la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Quizás Dios no te está pidiendo los hijos hoy. No te está pidiendo que hagas una cosa extremadamente fuera de la conciencia. Pero quizás Dios está pidiendo que seas obediente, que le entregues la vida al Señor. Y nótese que de Abraham descienden los judíos, la nación de Israel. Dios bendijo a Abraham en el presente, pero también para el futuro. Cuando obedecemos a Dios y ponemos esa fe en práctica, tal vez sí existirán dudas por el camino, aún vendrán tropiezos también, pero Dios quiere bendecirte. El resultado de poner nuestra fe en el Señor y practicarla será una bendición. Dios también nos bendice, no solamente en el presente, sino en lo porvenir. Señorita, joven que me está escuchando en esta mañana, cuando le has hecho promesas al Señor, ¿las has cumplido? Dios te pide que te guardes, pero tienes que poner esa fe en práctica.
Quizás en el mismo colegio te van a hacer bullying por ser virgen. A usted joven lo mismo, en la universidad. Pero tendrás una bendición, no solamente presente, también tendrás una bendición el porvenir. Para concluir en esta mañana, le pregunto, ¿qué está dispuesto a sacrificar hoy para Dios? De seguro Dios ha venido tratando contigo, pero te está rehusando a su llamado. ¿Cómo está tu fe hoy? ¿Dios está probando tu fe? ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a renunciar? ¿Vas a desobedecer? O más bien, ¿por qué no le dices al Señor, voy a seguir por fe? Como dijo el escritor a los Hebreos, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Dios está llamando a cristianos en esta mañana que den pasos de fe, que le crean a Dios. Por eso sigamos orando, mis hermanos. Yo sé que Dios de alguna manera nos estará probando y algunos se están desanimando, ya no hay culto, ya no eso, pero Dios está ahí todavía en su casa. Esta pandemia, ¿qué irá a pasar con nosotros? La economía, todo eso, tal vez Dios nos esté probando para ver qué hacemos. ¿Sabe qué es lo más maravilloso de la fe de Abraham? Que Dios le prometió a Abraham para el futuro, te voy a bendecir, te voy a esto. Pero Abraham creyó a Dios, dice la Biblia, y adoró a Dios, aún sin ver las bendiciones, aún sin haber llegado las bendiciones, pero sabía que iban a llegar, por eso lo adoró. Dios le bendiga en esta mañana, mi hermano querido. Necesito cada día más.